de nuestro curso y hablaremos acerca de la implementación del plan de seguridad y el llenado correcto de los registros obligatorios conforme a ley, ¿de acuerdo? La clase de hoy tiene muchísimo contenido, así que voy a tratar de avanzar lo más que se pueda para tomarme el tiempo necesario para los puntos verdaderamente importantes, ¿de acuerdo? Bien, hablábamos entonces acerca de el establecimiento de metas, objetivos y la identificación de riesgos en lo que es gestión de seguridad. Y todo esto decíamos que era la base, parte principal, parte necesaria para establecer las acciones que efectivamente ayudarán a controlar estos riesgos, ¿de acuerdo? Pero no todo, como decíamos, puede quedar simplemente en definirlo, no puede quedar solamente en documentos, sino que hay que llevarlo a la práctica. Y para llevar a la práctica, tal cual como sigue siempre un sistema de gestión, es necesario que esté debidamente planificado y debidamente controlado. Es así que entra la figura del Plan Anual de Seguridad, el cual viene a ser un documento en el cual se va a desarrollar la gestión de seguridad. Aquí vamos a recopilar todos aquellos principios, políticas, mecanismos, métodos de trabajo que hemos decidido implementar en base a nuestros objetivos, nuestra política, nuestros riesgos, etcétera, con la finalidad de evitar los accidentes. Esto va a ayudar a cumplir con las disposiciones legales, mejorar el desempeño organizacional, luego aprenderemos cómo, a fortalecer los demás componentes del sistema de gestión, lo cual viene a ser obligatorio para todas las empresas y al igual que cualquier documento en seguridad, es necesario que sea elaborado en consulta con los trabajadores y sus representantes, o sea, aprobado por el comité. Bien, en pocas palabras, el plan anual de seguridad lo que me dice es cómo voy a ejecutar yo toda la actividad preventiva en seguridad, mis políticas, mis métodos, mis mecanismos, etcétera. Todo eso está planteado dentro de mi plan de seguridad. Esto va a ayudar entonces a reducir los riesgos, a mantenerlos controlados, a evitar los accidentes, lo que se va a traducir en una mayor rentabilidad y ahorro, generar mayor confianza en los colaboradores, ya que siempre se percibe de forma positiva cuando una empresa es cumplida con la gestión de seguridad, a cumplir las disposiciones legales que me obligan a tener un plan de seguridad y a mejorar también la imagen organizacional. Bien, esto es a manera introductoria nada más. La verdadera parte importante viene a ser qué cosa debo poner ingeniero en mi plan de seguridad. Tenemos de referencia el anexo 3 de la RM 050-2013 TR, documento que te he compartido junto con el material adicional, en el cual nos dan un modelo referencial de lo que debe contener el plan de seguridad. Ojo, esto es referencial, no es que obligatoriamente tengas que tenerlo exactamente así. Puedes añadirle cosas, puedes quitarle algunas cosas de repente dentro de tu plan, pero es el más, ¿cómo decirlo?, completo, porque va a englobar la mayor parte de, la mayor parte de cosas que te van a solicitar en una fiscalización o una auditoría. Sin embargo, ten en cuenta que hay normativas sectoriales que te exigen ciertos puntos que añadir dentro de tu planificación de seguridad y que deberías tomarlo en cuenta. Entonces, ¿qué me dice la estructura referencial? Hay que colocar un alcance. Este alcance implica a quiénes va dirigido este plan. Por así decirlo, puedes tener un plan de seguridad que abarca todas tus actividades, tanto administrativas como operativas, tanto de la sede de Lima como la sede de Trujillo, etcétera. O puedes tener solo un plan de seguridad para este proyecto, o solamente para esta sede, o solamente para operaciones, o solamente para administrativas, como tú gustes. La idea es que definas cuál es ese alcance. Ahora bien, si lo vas a tener desglosado en diferentes planes, recuerda que siempre debes consolidar la información en uno solo. Después, ¿bien? La elaboración de tu línea base, puedes colocar aquí tu lista de verificación como el cuestionario que te mostré en nuestra primera sesión y el grado de cumplimiento que tienes respecto a tu línea base. Esto te sirve como punto de partida para luego saber qué actividades tenemos que implementar. Tu política de seguridad, la cual habíamos visto en la clase número 3, la que hicimos el día viernes, la semana pasada. Ahí colocarás entonces la política, tal cual con los principios que te pide el artículo 23 de la ley. Los objetivos y metas. Estos objetivos, recuerda que son los del sistema de gestión. Hay algunos supervisores que cuando van a colocar los objetivos en su plan de seguridad me desglosan un montón de objetivos, varios objetivos me ponen. Pero tú recuerdas siempre que los objetivos tienen que ser medibles. Entonces, si tú me vas a colocar objetivos en un plan, se entiende que al final de esta gestión, este objetivo tiene que tener un resultado, un indicador. Y si no lo vas a poner, entonces te estás complicando de más.
Lo ideal sería que los objetivos del sistema de gestión que también vimos en la clase del día viernes, esos objetivos los pongas acá. Aquí van a estar tus objetivos, entonces se entiende que las acciones de este plan son para cumplir estos objetivos que te has planteado y de esa manera tu gestión va a ser mucho más integrada. No ves que estamos usando todo lo que hemos implementado para la gestión de seguridad y todo se va consolidando, todo se va concatenando. Bien, entonces lo ideal sería que tus objetivos del plan sean tus objetivos de sistema de gestión. El comité o supervisor de seguridad y tu RIS, o sea, aquí vamos a colocar quiénes son los representantes de los trabajadores y el empleador que se han elegido o designado para el periodo correspondiente. Tu hiper y tu mapa de riesgos. Aquí principalmente lo que se te pide es que detalles la metodología que tú usas para tu hiper. Recuerda, te había dicho en la clase anterior que no existe una única manera de hacer tu identificación de peligros y evaluación de riesgos. Como que hay empresas que lo hacen con una matriz de 3x3, como la que te mostré, como que otras hacen de 6x6, como que otros dicen, no, yo quiero usar otra metodología diferente porque está dando la hora en otros países, lo vi en LinkedIn, etcétera. Bueno, y colocan esa siempre y cuando cumpla con lo que pide la normativa, no hay ningún problema, pero para que se entienda cuál es esa metodología, para que sea formal, es necesario documentar cuál es ese procedimiento y eso es lo que se coloca justamente aquí en este apartado. La organización y sus responsabilidades, cuáles son los principales actores que participan en la implementación y mantenimiento del sistema de gestión. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene cada uno? Por ejemplo, gerencia, disponer los recursos para implementar las actividades de seguridad, supervisores, dar las facilidades para que se haga una participación en la gestión de seguridad, los trabajadores, participar de las actividades que te indica el plan de seguridad y así. Las capacitaciones en seguridad, es decir, el programa de capacitaciones, qué capacitaciones se van a dictar en gestión de seguridad. Recuerda que tienen que ser 4 mínimas al año. Pues más adelante hablaremos un poquito más acerca de capacitaciones. Los procedimientos de trabajo, puedes indicar cuáles son, detallarlos, o si quieres simplemente enlistarlos y hacerlos referencias como documentos apartes, también lo puedes colocar así. Las inspecciones de seguridad, si es que van a haber inspecciones, quiénes las van a realizar, qué tipo de inspecciones van a hacer, van a ser inspecciones inopinadas o inspecciones programadas, las va a hacer el comité, las va a hacer, no sé, el área de seguridad, la va a hacer gerencia, etcétera. Esas inspecciones también tienen que documentarse. La salud ocupacional, ¿no? Recuerda que en lo que es SST o SSO, vemos también la parte de lo que es la salud, entonces hay que considerar la vigilancia médica, el resultado de los exámenes médicos, resultado de monitoreos de agentes, etcétera. Los lineamientos para controlar a tus contratistas, proveedores de servicio, etcétera, en temas de seguridad. Recuerda y ten presente que eh, eres responsable por la seguridad incluso de tus contratistas. Se entiende que ellos te brindan un servicio a ti, por lo tanto trabajan para ti, por lo tanto eres responsable eh, de la seguridad de ellos también. Entonces, una manera de poder asegurarte de que ellos están cumpliendo es lo que hacen muchos clientes mayores, muchos clientes grandes, que es justamente colocar una serie de requisitos en seguridad que deben cumplir sus contratistas, que deben contar con un plan de seguridad, que deben contar con un hiper, etcétera, y les van pidiendo requisitos en seguridad, lo mínimo, porque se entiende que algunas empresas son pequeñas y no tienen en gran cantidad toda la gestión de seguridad implementada, pero al menos saben qué les van a pedir o establecen de qué forma los van a controlar. Les van a hacer inspecciones, supervisiones, les van a entregar informes mensuales, etcétera. Eso es lo que tenemos que colocar aquí. Todo aquello que te ayude, y esto lo detallamos de repente más en la siguiente sesión, todo aquello que te ayude a documentar que efectivamente preveniste la gestión de los riesgos, que te aseguraste que ellos estaban en la capacidad de prevenir sus riesgos. Eso va generalmente en control de terceros. El plan de contingencias, cuáles son las acciones básicas que se van a tener para actuar en caso de una emergencia. La investigación de accidentes. Aquí principalmente detallaremos la metodología que se va a usar para investigar accidentes. Eso te lo detallo un poquito más y por única vez en nuestra siguiente sesión, ¿de acuerdo? Por única vez, por última vez, mejor dicho, porque ya después ya no lo voy a considerar dentro del curso de SOMA. Las auditorías, ¿cuántas auditorías se van a hacer? ¿Cuáles van a ser internas? ¿Va a ser la Mintra? ¿Va a ser alguna auditoría externa? Etcétera. También hablaremos de eso en un momento.
Las estadísticas de seguridad que deben estar constantemente actualizadas. Estas estadísticas son diferentes a los resultados de SST, hablaremos también de ello en un momento. La implementación del plan que tiene que ver con el programa de seguridad. Este programa se diferencia del plan porque aquí vamos a definir recursos y sobre todo plazos. Ya puse todas mis actividades, ahora ¿cuándo lo voy a ejecutar? Bien. Los registros que se van a usar, que son 8 y los veremos en esta sesión, y la revisión del sistema de gestión de seguridad por parte del empleador, que tiene que ver con la revisión del empleador que tiene que hacerse por lo menos una vez al año. O sea, si bien tenemos el plan aquí, se entiende que este plan tiene que cumplirse y ¿quién revisa que se cumpla? Obviamente el empleador. El ente general debe pedir informes anuales de cumplimiento, cuánto se hizo, cuánto no se hizo, cuánto quedó pendiente, por qué quedó pendiente. Eso se detalla justamente también en la revisión del plan de seguridad. Y como te comentaba, este plan viene con un programa de seguridad. En el plan nosotros colocábamos todas las actividades, como que las enlistábamos. Sí, va a haber inspecciones, va a haber capacitaciones, va a haber revisión de equipos, va a haber exámenes médicos, va a haber monitoreo, va a haber auditorías, todo lo detallamos. Muy bien. Pero el programa de seguridad lo que tiene es que básicamente dice, muy bien, aquí vas a hacer inspecciones, genial. ¿Cuándo? ¿En qué mes? ¿Cuántas? ¿Qué recursos vas a usar? ¿Quiénes lo va a hacer? Entonces aquí detallamos específicamente para cada actividad el responsable, el recurso y el plazo para esta actividad. Piensa en el plan de seguridad como tu marco teórico, como un plan macro, como algo que contiene todos estos programas. El de capacitaciones, que incluye las de seguridad, el programa de seguridad, que justamente es el que estamos viendo aquí, el programa del servicio de seguridad, es decir, el que incluye las actividades de supervisores, de comité, del área médica ocupacional, etcétera. Esto me permite a mí evaluar si mis actividades se están cumpliendo o no dentro del plazo y si se hacen o no. Porque, insisto, la seguridad no puede ser solamente documental, no puede quedar simplemente en, me propongo que haré esto, sino hacerlo. Y la manera de controlar que se haga es mediante el programa de seguridad. Justamente también el anexo 3 de la RM050 nos da este formatito para programa de seguridad. Fíjate, aquí colocamos datos del empleador, son 5 datos básicos: razón social, RUC, dirección, actividad económica, cantidad de trabajadores, los objetivos que se quieren cumplir con su meta, su indicador, los recursos, las actividades orientadas a estos objetivos con su respectivo responsable y el mes en que se va a desarrollar. ¿Te das cuenta? Entonces yo pondré acá, por ejemplo, dictar capacitación en hiper. Entonces marco en qué mes me toca dar mi capacitación, quién lo va a hacer, qué área, cuándo se revisó, si se realizó, no se realizó, está pendiente, está en proceso, etcétera. Y alguna observación adicional. Así es como vamos detallando todas las actividades que se entiende son para cumplir este objetivo. Digamos, mi objetivo es eh, incrementar el nivel de conocimiento en seguridad. ¿Qué voy a hacer para incrementar su nivel de conocimiento? Voy a dictar capacitaciones. ¿Qué capacitaciones? Listo, ¿qué temas son? Tiene que tener sentido porque no va a ser cosa que, por ejemplo, tú me pongas, mi objetivo es incrementar el nivel de conocimiento en seguridad y me pones como actividad hacer inspecciones. Entonces pregúntate, oye, hacer inspecciones me ayuda a incrementar mi nivel de conocimiento en seguridad, como que no tiene mucho sentido, ¿no crees? Como que me puedes poner también, voy a reducir los actos y condiciones subestándares en las actividades, por ejemplo, reducir. Digamos que lo pones así. Y me pones en descripción de la actividad, difundir la política de seguridad o difundir el plan de seguridad mejor. Entonces pregúntate, oye, difundir mi plan de seguridad me ayuda a reducir actos y condiciones. Por ahí que le puedes decir a un auditor o fiscalizador, sí, mira, porque si yo lo difundo, ellos saben qué tienen que hacer y ya. Bueno, si por ahí lo logras convencer, bien. Pero recuerda que tiene que tener sentido. O sea, tú estás planteando objetivos y para alcanzarlos requieres estas actividades. Entonces, estas actividades están orientadas al cumplimiento de ese objetivo. Y se entiende que lo voy a cumplir cuando todas mis actividades se hayan ejecutado. Por eso insisto, debe tener relación, debe tener sentido. Por eso es que el objetivo, te decía, establece qué acciones, te va a dar la pauta de qué acciones tienes que implementar, qué actividades tienes que hacer para poder cumplir lo que te estás proponiendo. ¿Se entiende? Otros modelos de programa de seguridad, por ejemplo, tenemos aquí
en el cual en lugar de separarlo por mes, lo separan por semana, que es mucho más específico, puede ayudarte más. Mira, acá van marcando cuando cumples, cuando no cumples. O también tienes esta otra forma en la cual enlistas las actividades y colocas pues en qué mes se ha programado y cuántos se están realizando en el respectivo mes y vas sacando un nivel porcentual, por ejemplo, de cumplimiento. Y estos 5 datos sí que nunca te faltan. Social, RUC, dirección, cantidad de trabajadores en el centro y la actividad económica. Y de ahí saca los resultados que tú gustes. Como te digo, lo importante es que plantees el objetivo y las actividades que se entiende van a cumplir ese objetivo. Bien, esa es la forma correcta de implementar tu programa de seguridad. ¿Sí? El otro plan que tenemos que conocer es justamente el plan de emergencias o plan de contingencias. Yo te comentaba que se usan a veces de forma similar, pero no son iguales. Uno habla de contingencias cuando hablamos de cada uno de esos eventos que se pueden presentar de forma intempestiva y que requieren una actuación rápida, ¿no? Rápida para poder minimizar los daños. Sea un sismo, un movimiento telúrico de gran envergadura de repente, como puede ser también un terremoto, puede ser el fenómeno del Niño, una inundación, un incendio, etcétera. Cada uno de estos eventos viene a ser una contingencia. Y cada uno de ellos, ojo, cada uno de ellos debe contar con un plan de contingencias por cada uno. ¿De acuerdo? Yo debo tener un plan de contingencias para sismo, un plan de contingencias para incendio, y en cada uno de ellos debo detallar qué hacer antes del sismo, durante el sismo, después del sismo, por cada una de mis contingencias. En cambio, el plan de emergencias no viene a ser otra cosa que el consolidado de todos estos planes de contingencia, como un compendio de estos planes de contingencia. Ahí colocaré recursos, brigadas, etcétera, pero principalmente es que yo tomé todos mis planes de contingencia y los englobé en uno solo. De hecho, dentro del plan de emergencias hay un apartado para colocar tu actuación ante alguna contingencia, ante las contingencias que hayas identificado. Entonces, cuando yo hablo de plan de contingencias, hablo del plan por cada uno. Y cuando hablo de plan de emergencias, hablo del conjunto de todos estos planes. Ingeniero, ¿cuál debo tener yo? Bueno, depende cómo lo quieras organizar. O sea, si tú vas a tener un plan por cada uno de estos eventos, genial, tienes varios planes de contingencias. Si tú quieres tener un plan, un único plan, pero igual vas a tener que detallar el actuar antes, durante y después por cada uno, entonces tendrás un plan de emergencias. Es cuestión de orden principalmente. O sea, igual, vas a requerir de todas maneras tener un tratamiento específico por cada uno de estos eventos, de todas maneras, sino que la forma de ordenarlo es contingencias y plan de emergencias. Básicamente así. ¿Qué contiene el plan de emergencias? Nuevamente, aquí no hay una estructura referencial, sin embargo, yo te he traído aquí la que me indica el Decreto Supremo 011, si no me equivoco, 2019, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del sector construcción, en el cual nos dicen, por ejemplo, lo siguiente: una breve introducción al plan, objetivos que quieres alcanzar con ese plan, puede ser alguno de los del sistema de gestión, como que puedes tener objetivos más específicos para esta actuación ante emergencias. El alcance a quienes aplica este plan es para esta obra en específico o es para esta sede en específico, o no, es un plan de contingencias para todas mis sedes, ya tú determinarás cuál será el apropiado. ¿Qué compromisos tenemos? ¿Qué compromisos tiene el empleador, los trabajadores, los responsables del plan respecto al cumplimiento justamente del plan? La descripción de la sede en la cual se sitúa o se ubica este plan de emergencias, o sea, cuántos pisos tiene, qué tipo de materiales, si cuentan o no con extintores, con botiquines, con aspersores, detectores de humo, etcétera. Funciones y responsabilidades respecto a los que van a cumplir este plan, parecido a lo que hicimos en el plan anual de seguridad. Un organigrama del plan donde ubiques tus jefaturas y tus brigadas. Un listado de peligros frecuentes. Para que sepas cuáles son los peligros más frecuentes, dirígete a tu hiper y en donde marcaste situaciones de emergencia, ahí está. De ahí vas a sacar cuáles son los planes de contingencia que debes tener. Debe guardar relación. Si acá en mi hiper puse que como emergencia está un incendio, genial, plan de contingencia para incendio. Si acá en mi hiper puse que la caída de desnivel es una situación de emergencia, genial, plan de contingencia para caída de desnivel. Si en mi plan de contingencia puse, perdón, si en mi hiper puse eh, mordedura de perro en la vía pública y lo puse como emergencia,
deberé tener un plan de contingencia para mordedura de perro. Y ojo, lo pongo porque hay actividades que lo consideran como un riesgo latente, que les puede pasar. Por eso, insisto con lo de la clase anterior, el hiper es la base para todo. Porque claro, va a depender de cada actividad, ¿no? O sea, es que mi actividad es más frecuente que ocurra esto y puede ser más grave, ¿ok? Emergencia. Porque puede parecer no tan grave en un principio. Si lo analizas, pues, de forma muy básica, dices, ah, no, pero que te ataque un perro, un perrito, ¿qué te puede hacer? Pero piensa en todas esas personas que hacen trabajos en vía pública, recorriendo, por ejemplo, repartiendo notificaciones, no sé, haciendo servicio de delivery, etcétera. Y ahora imagínate cuando van por lugares alejados donde no encuentran un perro, sino encuentran una jauría completa de perros callejeros, donde no es uno el que te ataca, sino te atacan cinco, seis, siete. Imagina esto en lugares en la sierra, donde están muy completamente alejados, casitas así aisladas casi, que tienen varios perros, que cuando sienten que alguien llega, ¿te das cuenta? Entonces va a cambiar, va a variar mucho dependiendo del tipo de actividad y dependiendo del lugar también. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Las brigadas de emergencia, ¿qué brigadas cuántas brigadas vas a tener? ¿Quiénes van a ser sus integrantes? Las funciones. Aquí en brigadas, la norma tampoco no te establece algún criterio mínimo, pero sí debes tener en cuenta respecto a los brigadistas que puedes tener diferentes tipos de brigadas, ¿ah? Tu brigada contra incendio, tu brigada de primeros auxilios, tu brigada de evacuación, etcétera. O puedes tener una sola brigada que sea multifunción que se encargue para cada situación de emergencia. Es válido. Lo que debes tener en cuenta es que los que vayan a integrar estas brigadas cuenten con la aptitud para ello. Yo siempre esto lo repito porque también me lo indicaron varias veces en cursos relacionados a actuación ante emergencias, y es que el brigadista es una persona o es un colaborador que va a estar expuesto a un riesgo. Porque cuando ocurra algún evento, el brigadista es quien tiene que ir a atender principalmente, por un tema de orden. Para ello, este brigadista debe estar capacitado, entrenado. Ingeniero, tiene que estar previo para yo elegirlo. Puedes elegirlo primero y capacitarlo después, no hay ningún problema, pero él tiene que estar preparado para actuar ante la emergencia. Otro punto, ya que él va a estar expuesto a ciertas situaciones, físicamente debería poder tener también esa aptitud. Imagínate que ocurre un incendio, todo está aquí nublado, todo lleno de humo. Yo que estoy medio llenito, me quedo atrapado, no me desmayé por el humo, estoy ahí ya muriéndome. Y el brigadista viene a verme, ¿no? Y el brigadista va y me ve y dice, ah, tengo que rescatarlo. Pero imagina que el brigadista sea, no sé, digamos, un señor de avanzada edad, más flaquito que yo, más bajito que yo, con lesiones en la columna, y no me puede. Y por más el que el intento hace, la buena voluntad que tiene de querer llevarme, yo estoy más pesado, se demora en sacarme y digamos que él también se ve afectado. Va a aspirar humo, de repente le cae algo encima, porque se demoró en sacar. Entonces, date cuenta que el brigadista debe tener cierta aptitud también. Con esto no digo que pues vas a ser bastante minucioso con esa elección, aunque deberías en parte, sino que te asegures que las personas que van a estar expuestas a esto puedan lidiar con ello. De repente, este señor que te mencionaba no es el que va a hacer directamente el rescate, de repente él es el que va a dirigir quizás a la brigada porque tiene más experiencia, más conocimiento, sabe más de primeros auxilios, etcétera. Y para rescate tienes a otra persona que físicamente está mejor preparada. ¿Sí? A eso voy entonces con la formación de brigadas, ¿de acuerdo? Ingeniero, yo tengo turnos rotativos, digamos, yo elijo mi brigada, pero a veces mi personal está en la mañana o en la tarde o a veces en la noche. Entonces a veces hay momentos en el turno que ningún brigadista está. Es cierto, puede pasar. A mí me pasa, por ejemplo, que tenemos brigadistas y nuestros trabajadores se distribuyen por diferentes partes de la ciudad haciendo actividades de mantenimiento. Diferentes partes se distribuyen. Entonces, como que un grupo está aquí, otros están a 30, a 40 minutos, a una hora, se dispersa. Y a veces ocurre de que no siempre en cada grupo de trabajo hay un brigadista. A veces sí, como que a veces no, como que a veces cada grupo tiene un brigadista, genial. Como que otros no, todos los brigadistas están en un solo grupo y los otros no tienen. ¿Y qué pasa si a ellos les pasa una emergencia? Por un tema de orden, tú debes tener tus brigadistas ya identificados, quiénes son. Ahora, por un tema práctico, todos deben saber cómo actuar ante una emergencia.
porque no es lógico que esperen a que llegue el brigadista para recién actuar. Todos tendrían que estar preparados para saber cómo reaccionar ante una emergencia. Estoy quedando mucho con esto. Sí, espero que esa parte quede clara. Luego detallas tu plan de contingencias, como decíamos, el antes, el durante y el después de cada situación de emergencia. Para sismo, para incendios, obviamente entendiendo que el antes se refiere a cómo actuar de forma preventiva para evitar que ocurra el evento. El durante viene a ser cómo vamos a actuar para evacuar, para rescatar, qué se permite, qué no se permite cuando estamos actuando ante la contingencia. Y el después es cómo evaluamos los daños, cómo nos aseguramos que ya es posible volver a regresar a las instalaciones, etcétera. Principalmente eso. Recursos, cuál es el presupuesto, qué recursos disponemos para ejecutar este plan. Las actividades de capacitación, evaluación y comunicación. Recuerda que este documento, este plan de emergencias, tiene que ser de conocimiento de todos los trabajadores. Por lo tanto, hay que difundirlo, hay que capacitarlos, hay que entrenar a las brigadas y hay que evaluar el cumplimiento de este plan. Y esto se evalúa con los simulacros. Algunos cuentan el simulacro como capacitación y no es exactamente el simulacro como capacitación. Ayuda a la formación del trabajador en parte, pero el simulacro más que capacitar lo que busca es evaluar el desempeño del plan en general. Luego hablamos de eso también con más detenimiento si es que no me gana el tiempo. También agrega en tu plan de emergencias un flujo de comunicación, como que sepan a quién tienen que comunicar cuando ocurre un evento. También agrégales un directorio telefónico, tanto de supervisores de la empresa como de los bomberos, etcétera. Coloca ahí su directorio. El listado de clínicas afiliadas al SSTR en caso tuvieras una SSTR y la ruta de evacuación a clínicas cercanas. Deja ahí un mapita, un plano donde sepan a dónde tienen que ubicar. Y eso es entonces lo que vas a considerar para tu plan de emergencias. Hasta aquí y antes de pasar a la siguiente parte del curso, estamos a buena hora todavía. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta hasta este momento? Por favor. Está quedando claro, ingeniero, esto explícame de nuevo. No importa, lo explicamos otra vez. ¿Sí? ¿Está quedando claro hasta aquí? Muy bien. Acabada esa parte, ya hablando entonces de los planes de seguridad y de emergencias, ahora hablemos acerca de los registros obligatorios en seguridad. Estos registros obligatorios, recuerda, son 8. Es importante llevarlos conforme me pide la normativa, ya que hay un formato establecido para cada uno de ellos, el cual te he compartido también editable. Adáptalo, colócale tu logo, etcétera. Y aquí te vamos a explicar entonces qué cosas tienes que colocar, ¿de acuerdo? Hablemos entonces de estos registros uno por uno. El primero que tenemos es el registro de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes. La normativa me pide que yo tenga eh, registrados todos los eventos que me hayan ocurrido, accidentes, enfermedades ocupacionales, mis incidentes en general. ¿Cómo diferenciamos el accidente con el incidente? Bueno, veámoslo así. Lo detallamos o lo definimos más grande en la siguiente sesión, pero vamos a verlo así de forma simple. Digamos que yo tengo una carga suspendida, pero digamos que el ganchito o el dispositivo que lo mantiene suspendido se encuentra en mal estado, está por romperse. Esto vendría a ser una condición insegura, o de repente lo conoces como condición subestándar. Tiene su diferencia. De repente lo vemos en otra clase, pero de momento dejémoslo como condición insegura. Entonces, si puedes notar aquí, el ganchito me indica, pues, de que esta carga está por caerse, ¿no? Esto es una condición, está presente, es una característica de mi entorno. Entonces, si tuviéramos personas pasando debajo de esta carga suspendida, esto vendría a ser un acto inseguro o un acto subestándar, como quieras llamarlo. Aún si esto estuviera en buen estado, sabemos que esto no se debe permitir. Nadie debe pasar debajo de una carga suspendida. Bien, supongamos que el dispositivo falla y la carga se cae. La carga se cae, pero a las personas que pasaban no les pasó nada, no había nadie alrededor, no hubo ningún daño humano, a nadie se le lastimó. Entonces, ahí hablamos de un incidente. El incidente es ese evento que ocurre, porque ocurrió el evento, no es que casi ocurrió, sino que ocurrió el evento,
pero no llegó a causar daño a ningún trabajador. Bien, eso es un incidente a nivel general. Si analizamos el potencial daño que pudo haber ocasionado y notamos que pudo haber sido fatal o muy grave, entonces ahí le llamamos incidente peligroso. El general en conjunto, si no pasó nada, es incidente. O sea, si pasó pero no dañó a nadie, incidente. Si pasó, no dañó a nadie, pero las consecuencias pudieron ser severas, incidente peligroso. O sea, el incidente peligroso es básicamente un tipo específico de incidente. ¿Bien? Y por último, si es que la carga hubiera caído y lastimaba acá a los señores, entonces a eso sí le llamamos accidente. La carga le cayó encima o cayó y parte del material que salió volando golpeó a uno de los trabajadores, ok, accidente. Ya no sería aplastado por, de repente podría ser por un golpeado por. ¿De acuerdo? Ese es un accidente. Ya sea que la persona fallezca o simplemente quede con lesiones, ya sea graves o leves, ahí se le considera como accidente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es solo la diferencia entre accidentes e incidentes. ¿Cuáles de estos yo tengo que investigar? Bueno, obviamente la condición y el acto, eso no. Sí debemos tratarlo, a todos tenemos que tratarlos, pero para fines de cumplimiento de la ley, yo tengo que investigar tanto mis accidentes como mis incidentes. Todos se investigan. Mis accidentes, mis incidentes y mis enfermedades. La ley me pide que yo investigue tanto cuando ocurre una lesión como cuando no ocurre. También. Porque el evento ocurrió al fin y al cabo. Afortunadamente, en el caso de incidentes, no hubo daños, pero ocurrió. Y tengo que investigar, tengo que saber por qué ocurrió. Actos y condiciones, bueno, esto ya es como de repente bajarme mucho, pero incidentes sí. Y tengo que investigar mis incidentes y en la práctica, pues no, no pasó nada, ¿no? Dije, no pasó nada al final, o sea, pasó el evento, pero no se lastimó nadie. Entonces, ¿por qué tendría que investigar? Para eso nos vamos a la teoría de la pirámide de accidentabilidad, en la cual me dice pues que la mayor parte de los accidentes son causados por un acto inseguro, pero principalmente vamos aquí en que por cada lesión grave o fatal que hubiera ocurrido en una empresa, nos han pasado unas 10 lesiones leves, 30 con daño a la propiedad, unos 600 incidentes y aproximadamente unos 3.000 actos y condiciones subestándar. Inge, me perdí. ¿A qué se refiere a eso? Esto se refiere a que cuando a mí me pasa una lesión grave, cuando me ha pasado un accidente fatal, no es que ha pasado de la noche a la mañana, es que antes que esto me han tenido que pasar aproximadamente como unos 10 accidentes menores, 30 incidentes peligrosos, 600 incidentes y 3.000 actos y condiciones. A lo que voy es que mientras yo más acumule de estas bases, mientras más actos y condiciones me pasen sin ningún tipo de control, más voy sentando la base para que se me presenten incidentes. Y mientras más incidentes acumulo, más daños a la propiedad puede haber, más lesiones leves y por consiguiente es más probable que me ocurra un accidente fatal. Siempre decimos que el accidente no avisa, pero podemos saber que estamos próximos a un accidente, que una empresa está próxima a un accidente, si es que notamos que no hay ningún tipo de control sobre los incidentes y sobre los actos y condiciones. Inge, entonces esto quiere decir que cuando recién me pasen 10 leves, ahí recién me va a pasar el fatal. No necesariamente. Si ya fuiste formando esta base, te pasó uno, dos, tres y no hay controles, entonces es más probable que esto vaya a ocurrir. Esto es como un nivel proporcional nada más, pero de que te puede ocurrir en algún momento. Por eso es importante tratarlos desde aquí, desde la base, desde los incidentes, de los actos y condiciones, para que no tengamos que llegar a esto. A lo mucho que lleguemos a la lesión leve, a lo mucho, pero ya no a la grave. Y lo ideal es que nos quedemos solo con incidentes. ¿De acuerdo? Por eso es que investigamos incluso los incidentes también. Actos y condiciones no necesariamente investigarlos, sí de repente analizar por ahí sus causas, hacer un tratamiento respectivo, una corrección de repente, pero incidentes sí o sí hay que investigar. Eso te lo explico en la siguiente sesión. Entonces, cuando ocurre un evento, hay que ingresar al, al sistema que tiene el Ministerio de Trabajo para notificar accidentes de trabajo. Puedes colocar aquí, reporta accidentes de trabajo. Te vas acá, ir al servicio, este de aquí, ir al servicio, y te sale esta paginita de acá,
donde vas a entrar con la clave SOL de la empresa para reportar tus respectivos eventos. Una empresa reporta siempre accidentes mortales e incidentes peligrosos dentro de las 24 horas de ocurrido. Mortales e incidentes peligrosos cuando ocurre para una empresa. Una empresa reporta accidentes mortales e incidentes peligrosos. Inge, y si me ocurre un accidente que no fue mortal, bueno, si te ocurre un accidente que no fue mortal, entonces no lo vas a reportar tú, lo va a reportar el centro médico al cual llevaste el accidentado. O sea, tienes tu accidentado, está lesionado, está grave, o de repente es una lesión menor, lo llevas al centro de salud. Al ingreso te van a preguntar, ¿qué le pasó? Se accidentó en el trabajo. Ah, listo. Accidente de trabajo. Ellos reportan. Ellos se ingresan al sistema con la clave SOL que tenga o con el acceso que tenga el centro médico y ellos hacen el reporte al Ministerio de Trabajo. ¿Bien? Ellos sencillamente. Ya tú ahí no te involucras. ¿De acuerdo? Esto es el report. Inge, esto es lo que me hablaba de registro. No, esto es básicamente la notificación. Este formatito, o bueno, el formatito que tiene ahí el formulario, me sirve solamente para indicar que el evento ha ocurrido. El evento ocurrió. Entonces yo aquí solamente estoy avisando que ocurrió alguna información de por qué pudo haber ocurrido, cómo ocurrió, porque esto presenta dentro de las 24 horas. O sea, esto es rápido, no puede pasar ni un día, tienes que reportarlo rápido. Si no lo reportas a tiempo, sanción por parte de su familia. Entonces hasta aquí no hemos hecho más que avisar que ocurrió el evento. Una vez que notificamos, entraremos al proceso de investigación del accidente y entonces, ya con los resultados de investigación, que hubo unos 10 días, con los resultados de investigación es que llenamos este formatito de registro. Porque justamente en el registro, fíjate, datos de la empresa, razón social, RUC, dirección, tipo de actividad y cantidad de trabajadores. Ya con esto y con más información sobre el accidente en cuestión, marcando incluso el tipo de accidente, lo que vamos a concluir es las causas del accidente. Y las causas del accidente las sabremos después de la investigación todavía. Por eso es que esto se llena después de investigar el accidente. Claro, puedes ir llenando con alguna información que tú tengas, pero básicamente las causas del accidente, eso sale del informe. Incluso, mira, las causas y las acciones correctivas que se van a tomar, que salen también en tu informe de investigación. Entonces, por eso es que este registro de accidentes, de incidentes y de enfermedades ocupacionales es posterior. Se hace después de la investigación del accidente. Y estos formatitos me los conservas por un periodo de 10 años en el caso de accidentes e incidentes y por 20 años en el caso de enfermedades ocupacionales. Cabe aclarar por si no quedó claro, que el formato de registro de accidentes aplica tanto como para fatales como para no fatales, obviamente. Y este incidente se aplica para incidentes peligrosos y todo tipo de incidentes. ¿De acuerdo? Entonces, no te olvides que eso es respecto al registro de accidentes. Hasta aquí, ¿alguien alguna pregunta? Sí, hola Manuel, ¿qué tal? Sí, Manuel, ¿tienes alguna pregunta? O tu pregunta de repente es la que me estás colocando ahí. Un momento, por favor. Me preguntas, las charlas son coordinando con el colaborador y empleador, pero si no se ponen de acuerdo, ¿quién decide qué temas se dan? A ver, Manuel, me hablas de las capacitaciones, de los círculos de seguridad, de las charlas de 5 minutos. ¿Cuál exactamente? Voy a tomar la charla de 5 minutos. Bueno, la charla de 5 minutos, básicamente el tema lo hace el supervisor que está dando la charla, ¿no? En ese momento. Se entiende que cuando va a empezar una actividad, te reuniste con todos, empiezan a dar la apertura, hablan sobre la actividad que van a hacer y escogen un tema relacionado a lo que se va a hacer. Por ejemplo, trabajo en altura se va a hacer en esa actividad. Habla sobre el trabajo en altura, recuerdas el factor de caída, les explica sobre las escaleras que van a usar o los equipos que usarán para ascender, etcétera, el uso de su arnés, de forma breve, 5 minutos, 10 a lo mucho, y pues colocan eso en su charla de 5 minutos. Ahora, cuando hablamos de las capacitaciones que se dan en temas de seguridad, los temas, como hablábamos en la clase anterior, salen principalmente del IPRO.
Son 4 mínimos, todos relacionados con seguridad. Si alguien te dice, hay que poner acá el tema de liderazgo. Aguanta, liderazgo no es tema de seguridad. Salvo que le pongas liderazgo en seguridad o liderazgo como factor clave de la seguridad y aún así, como que estamos forzándolo un poquito. Tienen que ser 4 en seguridad, sí o sí. Podría ser ese, pero ese va como un poquito más orientado a jefes de cuadrilla y supervisores y no para todo el personal. Insisto, salvo que tú le des la perspectiva, el enfoque y lo sustentes bien que sí tenía que ver con seguridad y prevención de riesgos, bien, pero como que te complicarías un poco. Entonces, ¿quién decide qué temas van y qué temas no van? Bueno, va a partir principalmente de tu hiper. Puedes proponer como supervisor cuáles son las capacitaciones que deberían ir y eso luego tendría que aprobarlo el empleador y obviamente también el comité de seguridad. El comité al final puede decir, no, mira, ¿sabes qué? Acá agreguen también esta capacitación que nos falta, por ejemplo, y entonces tendrían que añadirlo. Entonces, ¿quién decide al final? Sería el empleador y el comité. Podemos proponer los temas necesarios en base a lo que me indique mi IPE. Si no hubiera un acuerdo, suponiendo que no hay un acuerdo, pues, ¿cómo decirlo? Debería haber algún punto en consenso, o sea, no es que ya, no, yo no estoy de acuerdo con este tema por tal motivo, habría que ver la forma de incluirlo, ¿no? Y en todo caso ser flexible en cierta parte, a ver si es que, si bien ese tema no va, colocar algún tema que reemplace, que complemente o que sustituya, o ponerlo en planes de incluirlo en el siguiente periodo, por ejemplo. O sea, es que ya, mira, por ahora no, pero en base a cierto indicador o cierta medición o cierta inspección que hagamos, te reflejo la importancia de sí capacitar en tal tema y pasémoslo para el siguiente periodo. Se me ocurre. ¿Sabes qué? Yo siento que los trabajadores no están capacitados en el uso de extintor. No, vamos a gastar plata en traer un instructor, no sé cuánto, ya. No quieren, ya, ok. Entonces tú durante el periodo, no sé, haz como una charla, una evaluación, un simulacro en el cual demuestres o reflejes que no saben usar el extintor y con eso acredita, mira, si hubiera un accidente, acá ellos no saben porque tal motivo. ¿Te preocupa el costo? Mira, convenio con los bomberos y nos han ofrecido hacer la charla, si los ayudamos con tal cosa, ¿no? Es que le vamos a ayudar con su colecta o le vamos a donar ciertos equipos, le vamos a pagar por la capacitación, etcétera. Y ya por ahí puedes hacer un punto en consenso. Sí, Manuel, todas las charlas tienen que ser dentro de la hora de trabajo, eso sí. ¿Ok? Muy bien. Pasemos al siguiente registro, el registro de exámenes médicos ocupacionales. Los exámenes médicos básicamente son evaluaciones que permiten determinar el nivel de aptitud física y en parte mental también de un trabajador. Hay 3 modalidades para estos exámenes médicos, los famosos EMO. Uno es el examen preocupacional o preempleo que se hace, ojo, antes de empezar a trabajar, incluso antes de contratarlo. De hecho, ese examen médico debería ser un filtro para saber si vas o no a contratar a una persona. Imagínate, tú tienes un trabajador o un prospecto trabajador, te dice, no, yo quiero trabajar, evalúo su currículo, su perfil, aparentemente bien, referencias bien, todo muy bien. Listo, señor, vaya a su examen médico. Va a su examen médico, laboratorio, electrocardiograma, radiografía de tórax, etcétera, todo lo que tú necesitas, examen psicológico, etcétera. Te mandan el certificado de resultados y aparece, por ejemplo, que esta persona que te va a hacer trabajo en altura tiene pánico a las alturas. ¿Cómo lo vas a contratar? ¿O cómo lo vas a hacer trabajar en algo para el cual no está dispuesto? Digamos que es una persona que tiene que trabajar en espacios confinados y resulta que tiene asma. Digamos que, no sé, va a estar constantemente expuesto a ruidos y ella tiene baja la audición. Entonces va a haber situaciones o condiciones que no son compatibles con la actitud y la salud del trabajador o de la persona. No es tu trabajador todavía. Y justamente este examen médico lo que es un filtro para saber si va o no a pasar. Por eso es que es un error que primero lo contrates y esté trabajando y de ahí le programes el emo. Y si sale observado, ¿qué haces ahí? Ya ha venido trabajando y exponiéndose a un riesgo para el cual no está listo. Y si le pasa algo y en su emo sale ahí, Nofil venga a verlo, a ver su emo, sí, mira, acá está el preocupacional, que está a destiempo,
y que sale que está observado, te va a decir, ¿y por qué lo expusiste a ese riesgo? Bien. Inge, entonces, ¿qué? Si sale el emo y sale observado, yo no debería contratarlo. Si lo quieres contratar, pero tendría que ser en un puesto en el cual no esté expuesto a ese tipo de riesgos, ese tipo de situaciones. Digamos que tú ya decidiste que sí o sí lo vas a contratar, bueno, pero no puedes mandarlo a hacer esa actividad. Tendría que hacer una actividad diferente, en el cual sí su perfil cumpla. Salvo que él pueda presentar alguna interconsulta o algo que acredite que él tiene controlada esa observación, sea dificultad en la visión, sea dificultad auditiva, sea, no sé, sobrepeso de repente, etcétera. Entonces, salvo que acredite que lo tiene controlado de alguna manera, bueno, ya por ahí podría pasar. Pero si no, entonces no debería permitirse. Pero ingeniero, digamos que ya pagué el examen médico, como empresa lo pagué, y al final resulta que no lo voy a contratar. ¿Qué pasa con esa plata? Se perdió. El examen médico siempre, siempre va por cuenta del empleador. No es válido que tú le descuentes al trabajador por ir al examen médico, hagas que él lo pague, etcétera. No, el examen médico siempre va por cuenta del empleador. Bien, entonces ese es el preocupacional o preempleo. La otra modalidad sería el examen médico periódico. Ya es tu trabajador, ya tiene contigo trabajando 2 años, entonces le haces un examen de seguimiento. Ese es el examen periódico. 2 años, Inge, sí, 2 años. Salvo que sea de alguna actividad de alto riesgo, entonces ahí depende de cada sector, pero por lo general ahí te piden por cada año. Ahí sí sería una vez al año. Si es solamente una persona que se dedica a labores de oficina o a labores, no sé, de limpieza, pero sin que implique trabajos en altura, ni mucho menos, entonces ahí podría ser cada 2 años. Ingeniero, pero o sea, ¿todos tienen que pasar examen médico? Sí, todos tienen que pasar examen médico, eso lo piden por ley. Todos tienen que pasar examen médico. Si es de alto riesgo, una vez al año. Si no es de alto riesgo, cada 2 años. Siempre. ¿Listo? Digamos que sales observado en tu examen periódico. Empezaste bien, ¿no? Tu primer examen lo pasaste muy bien, pero de acá un año, al siguiente año te casaste y la buena vida al siguiente año hizo que subieras de peso y ahora saliste observado en tu examen por tu sobrepeso. ¿Qué ocurre ahí? Ingeniero, lo votamos. No, pero no lo puedes votar así nada más. No sería un causal. En todo caso, tendrías que restringirle parte de esa actividad sin bajarle el sueldo, obviamente. Por ahí de repente le tocarás en temas de bonos, viáticos, quizás, pero el sueldo no. Y tendrías que, junto con tu área médica, establecer un plan o alguna forma de que él controle su peso, lo baje. Y al cabo de cierto tiempo, nuevamente pueda volver a regresar la actividad por la cual está supuestamente contratado. Digamos que él no hace ningún esfuerzo por ayudarse, entonces ahí sí evalúa si cambian su contrato por otro a un puesto en el que se le remunere menos por el tipo de actividad que se entiende estar haciendo, o en todo caso, si le toca ya renovar, mejor no lo renueves. Sería lo ideal porque pues, no está apto para hacer la actividad, tampoco no lo puedes exponer al riesgo. Ingeniero, estas interconsultas o consultas adicionales que pasa un trabajador cuando sale observado en su examen médico, ¿también lo asume la empresa? No, la ley no lo establece así. Entonces ya depende de cada empresa si quiere costearlo o si quiere pagarle la mitad o si simplemente dice, no, disculpa, eso es tema tuyo y ya cada trabajador verá. Ahí ya no hay obligación. Tú estás obligado por el examen médico, no por las interconsultas. Bien. Y la última modalidad es el examen de retiro, el examen de salida. Es cuando un trabajador simplemente renunció o acabó su contrato y dice, muy bien, ya no vas a trabajar conmigo, examen médico de salida. Este último es más como que opcional. Más opcional sobre todo para el trabajador en sí. Porque, digamos, toca hacer el examen de salida y tú le dices, bueno, señor, hasta aquí nada más, y bueno, le vamos a programar su examen de salida el día de mañana. No, disculpe, yo no quiero tomar examen de salida. No quiero tomar, no. Ah, bueno, si no quiere tomar, está bien, opcional. Bacán. Como que de repente él te dice, señor, ya voy a dejar de trabajar y quiero mi examen de salida. No, pero ¿para qué vas a tomar? No, es opcional. Ah, no, no, no. Me voy y me quejo con una fil que no me quieren dar mi examen de salida. Y ahí sí te fregaste. Es opcional para el trabajador. Si no lo quiere tomar, ni vuelta que darle, tienes que programarle. Si no lo quiere tomar, ah, bueno.
hay problema. No te hagas líos. De preferencia, entonces, que te firme una constancia de que no quieras recibir examen de salida, pero ya está, ahí quedó. ¿Listo? Este se hace con la finalidad de saber si un trabajador, al cabo de la relación laboral, ha desarrollado alguna enfermedad por causa del trabajo que ha venido ejecutando, principalmente para eso. ¿Listo? ¿Queda claro esa parte? Ahora, cuando se hace el examen médico, es necesario garantizar que la entrega de los resultados de este examen a los trabajadores. Bien, entonces a cada trabajador hay que entregarle su constancia de resultados, su certificado de actitud médica ocupacional. Él tiene que conocer los resultados de su evaluación médica. Eso, si bien lo va a hacer la misma clínica, pero tú como empleador tienes que haber acreditado que en algún momento se hizo. Eso te van a pedir en una auditoría o en una fiscalización. Y ten bastante en cuenta que tú como prevencionista, asumiendo que aquí no hay nadie del área de la salud, tú como prevencionista eres responsable solamente del certificado de aptitud. Porque hay algunas clínicas que te mandan el informe completo. Entonces te mandan el informe, la historia médica, los resultados de laboratorio, todo. Te lo mandan un compendio de 20, 30 hojas. Y eso no te compete a ti como prevencionista. A ti solamente te compete tener, solo te sirve tener una hojita que se llama, y ahí está claro en el título, certificado de aptitud ocupacional. Si es informe médico, no. Tiene que decir certificado de aptitud ocupacional, en el cual figura el nombre del trabajador, quizás su edad, sexo, su DNI, la fecha en que tomó el examen y un cuadrito que dice resultado, apto, no apto o apto con restricción. Nada más. Y recomendaciones del médico, nada más. No, pero ingeniero, yo tengo que saber si él puede o no puede por tal. Claro, eso saldrá en el certificado de aptitud. Si es que hubiera algo mal, el médico le pondrá ahí, apto con restricción, tal motivo, sobrepeso, baja visión, etc. Ahí lo coloca. No, es que yo quiero saber más. No puedes, es información confidencial de la persona. Solamente un médico ocupacional podría ver, o una enfermera ocupacional podría revisar a detalle esa información. Tú no, asumiendo que no eres del área de la salud, obviamente, porque eso es información privada de la persona. Ay de ti si lo tuvieras ahí tú cuando te lo pidan en auditoría. Error. Ay de ti si lo difundieras a otras personas cuando no deberías. Error. ¿Listo? Entonces tú mantienes tus certificados de aptitud, nada más. Si te mandan en los 30 hojas, saca la que necesitas y el resto bórralas, desaparécelas, porque no te competen a ti. Por eso algunas clínicas también tienen todo un sistema en el cual el acceso solamente se le da al médico. Nada más, ya el médico descarga parte por parte y descarga solo el certificado de aptitud y listo. Bien, ¿alguna duda, pregunta sobre los exámenes médicos? ¿Sí queda claro esa parte? Ah, y claro, estos archivos se conservan por un periodo de 5 años. Recuerden que solamente el de accidentes es por 10 años, el de enfermedades por 20 y el resto de registros que vamos a ver, todos son solo por 5 años. ¿Sí? ¿Claro lo de exámenes médicos? Es un buen tiempo. El siguiente registro es el de monitoreos ocupacionales. La normativa me pide 5 agentes que tenemos que evaluar. Están los físicos, los químicos, los biológicos, los ergonómicos y los psicosociales. La periodicidad deben ser anualmente, en general, todos los agentes, todos los años. La cantidad de puntos o de muestras, esa sí puede variar. Si quieres, ten una nada más por cada uno. Bueno, depende de ti. La norma no establece cuántos puntos. Claro que si quieres que tenga realmente sentido, debería ser una muestra representativa, ¿no? Si tienes 1000 trabajadores, sería ilógico que solamente me saques una muestra por cada uno. Hay que ser un poquito pues consciente. No tienes un edificio de 10 pisos y solamente me haces iluminación en la entrada, en la recepción. Que no tiene mucho sentido, ¿no? Lo ideal sería entonces agarrar un área común, un área compartida, donde se aprecie mejor este tipo de eventos. Bien, entonces, sí, eliges ahí los puntos necesarios. ¿Qué evaluamos en agentes físicos? Iluminación, ruidos, estrés térmico, si no me equivoco también son vibraciones, si no me equivoco también, no, principalmente esos. ¿Qué evaluamos en agentes químicos? Exposición a humos, a gases, a polvos,
En agentes biológicos, comedores, si hay presencia de agentes infecciosos en comedores. No tienes comedor en los servicios higiénicos, también ahí. Si en los agentes ergonómicos, posturas, posiciones, ahí te colocan, por ejemplo, unos dispositivos. No, sí, a veces dispositivos o a veces lo que hacen es grabarte en tu actividad y luego con un software determinan qué tanto daño hay según tu postura. Y riesgos psicosociales, que es básicamente un test, una evaluación que se ejecuta a los trabajadores en el cual se determina el nivel de riesgo psicosocial que pudiera haber. Bien, ahí como para que más o menos te hagas una idea de qué tipo de agentes se pueden monitorear. ¿Sí? El costo va a depender de cada empresa, ¿no? Tendrías que buscar la empresa más apropiada. Generalmente, y mira, justo hace poco estoy cotizando monitores ocupacionales, generalmente lo que te cobran es por la cantidad de puntos, el tipo de prueba que van a ejecutar, eso es un costo, y aparte le van a añadir los costos de, por ejemplo, ¿no? El pago al monitoreador, no sé, los viáticos, traslado, hospedaje, este, alimentos, etcétera, de la persona que va a ser, la persona o las personas que harán el monitoreo. Eso ya es cuestión de que acuerdes, ¿no? Cuál va a ser lo idóneo con cada uno. ¿Cuánto más o menos te costará? Mira, algo muy básico, muy simple en monitoreos, tomando los 5 agentes, ¿ah? ¿Cuánto? Yo te diría que rondará los... No, no te voy a dar precio porque no voy a hacer cosa que digas, no, el ingeniero Zavala me ha dicho que sí, así tienen que cobrar y ponte que una empresa te cobre un poco más por, no sé, porque ellos tengan sus propios factores y después voy a quedar mal yo. No, no, no. Depende como te digo, ¿no? Te van a cobrar dependiendo de la cantidad de puntos, la cantidad de gentes, aunque sí me parece que, o sea, mientras menos puntos haya, el costo individual va a ser mayor, ¿me entiendes? O sea, si tú vas a evaluar solamente iluminación en un solo punto, te van a cobrar, ponte 200, 250, ponte, se me ocurre. No es que sea el precio real, ¿ah? Pero, por ejemplo, 250 por un punto, porque tú los haces así por un punto. En cambio, tú los haces venir y dices, no, yo voy a evaluar 5 puntos en iluminación. Ah, ya, entonces no te cobran 250, por ejemplo, te cobran 200 por punto. O sea, mientras más puntos sumes, el costo individual de cada punto te va a disminuir un poco. Es nada más la diferencia que habría. ¿Listo? Entonces, ellos hacen el monitoreo. Ojo que también el monitoreo lo puedes hacer tú mismo si es que tuvieras el equipo para ello. Hacen el monitoreo, elaboran un informe. El informe es el que yo presento. Bueno, sí, pero también tienes que llenar este formatito de registro. Nuevamente, razón social, RUC, domicilio, actividad económica y cantidad de trabajadores. El área que fue monitoreada, la fecha, el tipo de agente, o sea que es uno de estos por cada agente. Si hay o no un programa de monitoreo con su frecuencia y la cantidad de trabajadores, la empresa que hizo el monitoreo, los resultados que se obtuvieron. Esta descripción de causas ante desviaciones presentadas son las no conformidades o las observaciones encontradas, conclusiones y recomendaciones según el informe, y este es el formatito que se llena. ¿Qué le anexas? Tu programa de monitoreos, el informe que te van a entregar y el certificado de calibración del equipo que se usó para la medición, en caso se haya usado alguno. Por ejemplo, en psicosociales no se va a usar ninguno. En ergonómicos, solo me parece que tampoco, me parece. De repente sí usan a un equipo de medición, entonces ahí tendrán que poner su certificado de calibración de dicho equipo para acreditar que las mediciones son reales, son correctas. Bien, entonces eso es respecto a los monitoreos. Todo claro también hasta aquí y me voy a quedar sin tiempo. Luego tenemos las inspecciones, también se guardan por un periodo de 5 años. Aquí tenemos diferentes tipos de inspecciones, ¿no? Puede ser, por ejemplo, pueden ser inspecciones planeadas, no planeadas o de otro tipo, por ejemplo, inspecciones de comité, la fecha de la inspección, el responsable de la inspección, el responsable del área que se va a inspeccionar, qué objetivos se perseguían, los resultados de la inspección y las no conformidades encontradas, conclusiones y recomendaciones y algún checklist de verificación, por ejemplo. Entonces, formas de inspección hay varias. Tenemos las inspecciones a los ambientes, en los cuales verificas, por ejemplo, que haya correcta señalización, que los tableros eléctricos estén debidamente protegidos, que los extintores se encuentren en la posición correcta, que se encuentren debidamente operativos, que haya luces de emergencia, que se encuentre difundido el hiper, que el mobiliario sea ergonómico, etcétera. Es la inspección a los ambientes.
También está las inspecciones a las actividades, donde verificas el cumplimiento de los procedimientos, llenado de charla de 5 minutos o de ATS, correcta delimitación y señalización, el uso apropiado de los EPPs, etc. Y por último, las inspecciones de los EPPs, en donde te aseguras pues que los equipos estén operativos, que estén en buenas condiciones, que sean los adecuados para cada trabajador, que les esté haciendo un buen uso, si hay que hacer cambio alguno, etcétera. Bien, entonces hay diferentes tipos de inspección que pudieras realizar. Inspección a almacenes, inspección a maquinarias, etcétera. Diferentes tipos de inspecciones. El siguiente registro es el de estadísticas de seguridad. Aquí lo que vamos a llenar es, como puedes ver aquí, por cada mes, la cantidad de accidentes mortales, incapacitantes, leves e incidentes peligrosos e incidentes ocurridos. Básicamente, aquí lo que hacemos es como que un seguimiento a la cantidad de accidentes que van ocurriendo en la empresa por cada mes. Adicional a eso, necesitamos la cantidad de horas hombres trabajadas en general en el mes, incluyendo horas extras, la cantidad de días perdidos por accidente, si es que hubiera habido un accidente también. Y con eso vamos a sacar el resto de resultados. Esto se llena por cada mes. Aquí sacaremos tres indicadores principales, que son el índice de frecuencia, el índice de severidad y la accidentabilidad. Y su fórmula de cálculo se encuentra aquí. El índice de frecuencia es la cantidad de accidentes ocurridos sobre el total de horas hombre trabajadas por 1.000.000. El de severidad es la cantidad de días perdidos sobre el total de horas hombre trabajadas por 1.000.000. Y la accidentabilidad es el índice de frecuencia por el de severidad sobre 1.000. Bien, ¿para qué me sirve a mí saber esto? Básicamente para tener lo siguiente. Fíjate aquí. Aquí hemos hecho una simulación, solo simulación, en el cual podemos ver que una empresa, ponte, ha venido trabajando entre 45.000 a 45, ser más de 40.000 horas al mes. En enero, fíjate, 45.000 y tanto, sin accidentes, febrero sin accidentes, y en abril he colocado, a manera de simulación, un accidente. En abril coloqué un accidente. Entonces, fíjate cómo mi indicador se disparó. No ha ocurrido 23 accidentes, ha ocurrido uno, yo he puesto solo uno y se disparó el indicador. ¿Por qué? Justamente por la fórmula. ¿Qué me quiere decir esta frecuencia, ingeniero? Bueno, esta frecuencia te quiere decir lo siguiente. Por cada 1.000.000 de horas hombre trabajadas en abril, yo he tenido 24 accidentes. Inge, usted me dijo que solo hubo uno. Sí, uno por 42.000 horas hombre trabajadas. Haz el cálculo si quieres. Si uno, cuando se trabajaron 42.000 horas. Si se hubiera trabajado 1.000.000, habría tenido yo 24 accidentes. Esa es mi frecuencia de accidentes. ¿Te das cuenta? ¿Qué hay de mi severidad? Bueno, aquí puse en abril que se perdieron 10 días, en mayo 20 días. Ah, ok, entonces a simulación, no están relacionados, a simulación nada más. Entonces, por cada 1.000.000 de horas hombre trabajadas en abril, yo he tenido 238 accidentes. Y por cada 1.000.000 de horas hombre trabajadas en mayo, he tenido 696 truncados siempre hacia adelante, perdón, redondeados siempre hacia adelante, 696 accidentes. Esa es mi severidad, esa es la gravedad de mis accidentes. ¿Viste? Y en la accidentabilidad, básicamente me arrojó estos resultados, donde mi accidentabilidad en abril fue de 5.63. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente esto me quiere decir que la empresa es muy propensa a recibir accidentes. Dije, ¿cómo así? Es que tu accidentabilidad debería quedar siempre en ceros. En ceros o creo que a lo mucho uno, me parece. Sale un accidente de 5, significa que hay un alto grado de accidentabilidad en la empresa. ¿Listo? Para eso se sacan entonces esos indicadores, esas estadísticas de seguridad. Esto obviamente tiene un mejor uso cuando en una empresa es recurrente la ocurrencia de accidentes. Si no fuera tu caso, si siempre mides la cuerdita ceros nada más, entonces mm, básicamente para tenerlo por reporte. Pero yo en algún momento intenté también usarlos estos como parte de mi sistema de gestión, pero pues, no ocurrían accidentes. Y pues si no ocurren, siempre mide ceros. Y si siempre mide ceros, ya te hemos dicho, no puedes hacer mejora continua. Entonces, te creas una falsa sensación de seguridad. Entonces, lo ideal simplemente es que esto siempre se mantenga controlado en ceros.
Bien, si acaso tuvieras así resultados disparados, pues puedes llenar también este formatito en el cual describas por qué ocurrieron, ¿no? Y qué recomendaciones van a hacer al respecto. Como un adicional para que tengas en cuenta. Hasta aquí está quedando claro. Me estoy quedando sin tiempo, pero me gustaría que esté quedando lo más claro posible. ¿Sí? ¿Va quedando claro hasta aquí? Bien. No olvides dudas, preguntas, me las vas dejando por el chat. Yo sé que estás triste de repente, por ayer, yo también, pero hay que continuar. Registro de equipos de seguridad o emergencia. Hay que conservar información documentada de la entrega de todos los equipos de seguridad o de emergencia al personal. Asegúrate que el EPP que se entregue sea el apropiado, sea cómodo, sea de la talla del trabajador y cumpla con las especificaciones adecuadas para el tipo de actividad que realiza. No podrías darle, por ejemplo, un zapato punta cero a un trabajador que hace labores con electricidad, ¿no crees? Claro, tienen que ser equipos realmente que tengan que ver con la actividad que va a hacer. El formatito que se va a llenar es el siguiente, fíjate. Básicamente, estos 5 datos siempre van, ya te lo vengo diciendo de nuevo. Marcas el equipo de protección o equipo de emergencia que se va a entregar, nombras el equipo o los equipos y aquí te firman todos los trabajadores que lo han recibido. Esto si quieres tenerlo por equipo. Ahora de repente no quieres por equipo, sino por trabajador. Entonces colocas el nombre del trabajador y enlistas todos los equipos, los EPPs que le has venido entregando y que te firme y constancia de que recibió. Y ya está. Cualquiera de estos dos te puede valer. Puedes hacerlo así o puedes hacerlo de esta manera, como tú gustes. ¿Bien? ¿Queda clara esa parte? Excelente. El siguiente y penúltimo registro es el registro de, sí, ya llegamos al penúltimo, el registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro. Y aquí está el formato que probablemente más vayas a usar para la gestión, para tu gestión de seguridad. Es básicamente una lista de asistencia donde colocamos estos 5 datos que nunca te falten. Colocas aquí si fue inducción, capacitación, entrenamiento, simulacro, el tema, la fecha, el nombre de la persona que dio la capacitación, la cantidad de horas y el listado de participantes. ¿Bien? Con su DNI, su firma y ya está. También se conservan por un periodo de 5 años. Ahora, si bien vas a usar el mismo formato para todos, cada uno de estos eventos son diferentes. Una inducción es una charla o es una, por así decirlo, no sé, forma de concientizar al trabajador respecto a sus riesgos antes de que empiece también a trabajar. O bueno, ya está contratado, ya va a empezar su labor, se le hace una inducción para que esté listo para poder empezar una vez con sus actividades. Lo ideal sería que sea antes, ¿ah? Pero bueno, ya de repente ya lo contrataron, bien. Siempre y cuando aún no haya empezado a trabajar, genial. Tiene que ser sí o sí antes, para que él su primer día ya esté listo para que empiece a trabajar. Entonces, esta inducción se le explica a un trabajador sus actividades, se le explica las políticas de la empresa, se le explica los riesgos que va a enfrentar como parte de su actividad, y entonces esa persona ya entra pues con su inducción lista. Hay empresas que lo que te hacen es, ya está trabajando y te piden que regularices la inducción luego. No sería lo aconsejable. Imagínate, Dios quiera que no, pero imagínate que su primer día es accidente y no tienes su inducción. Grave para ti. ¿Cómo él sabía sobre sus riesgos? Nunca se les hiciste de conocer. Porque hay casos, por mala suerte, un trabajador su primer día nada más se accidentó. Y en parte sí, tiene razón, porque no hubo inducción, no se le explicó qué riesgos o qué cosas tenía que tener en cuenta. Bien, también vas a hacer inducciones toda vez que un trabajador cambia de puesto de trabajo. Digamos que ascendió. Yo antes era, no sé, era el almacenero, pero estuve preparándome, estuve estudiando y ahora quiero ser un operador de montacarga, por ejemplo. Ok, mi responsabilidad de almacenero, los riesgos que enfrentaba como almacenero y los riesgos de operador es diferente. Entonces, me requiere una inducción nueva. ¿Sí? Y si bien esta inducción se hace prácticamente una vez cuando empiezas a trabajar, lo ideal es que hagas reinducciones todos los años. Porque pues la mente es frágil, uno se olvida, es que este año me indicaron algo, el siguiente ya me olvidé, entonces reinducciones. A todos, la inducción es específica para cada uno, la reinducción ya puedes hacerlo para todos,
para que les vayas explicando nuevamente los riesgos que van a enfrentar. Capacitaciones. Estas son, como habíamos dicho, en temas de seguridad, 4, como mínimo, 4 al año. No hay una duración que te pidan, sí se recomienda que sea por lo menos de 1 hora, o ya, bueno, hora pedagógica, 45 minutos, 40, pero tú márcale 1 hora, porque pues tiene que ser una capacitación de gran duración. Lo mejor sería que te dure 2 horas, como los que yo te dicto aquí, ¿no? Bueno, hora y media, pero ya. Pero lo ideal sería que tenga su tiempo de duración. Si te va a durar 20, 30 minutos, no es capacitación, es más que toda una charla, un círculo de seguridad. Lo ideal es que sea extensa porque te supone que tienes que tocar varios puntos. Sí o sí, tienen que ser dentro del horario de trabajo. Ingeniero, imposible que yo pare por 2 horas. De acuerdo, para solo 1 hora. Para 1 hora o para 30 minutos y la siguiente parte lo haces en otra sesión al día siguiente, qué sé yo. Yo entiendo que hay empresas en las cuales no les gusta parar, ¿no? Te dicen, no, mira, ¿qué te parece si viene un fin de semana? Si le vas a pagar extra, bueno, porque ya no es parte de su labor que venga. Tienen que ser por eso dentro de la jornada de trabajo, siempre. Capacitación es dentro de la jornada de trabajo. Hay que asegurar que todos participen y en lo posible hay que evaluar esta capacitación. Si puedes tener un informe por cada capacitación, mucho mejor. ¿Quién lo dicta? Puede ser interna como que puede ser dictada por un externo. La puede dictar un externo siempre y cuando tenga la competencia para ello, ¿no? Si tenga algún tipo de certificado, aptitud, etcétera, para que pueda dictar, ¿no? Imagínate que a mí me llamas para hacer una capacitación en primeros auxilios y resulta que yo no tengo ninguna formación en primeros auxilios, que sí la tengo, pero digamos que no la tengo. Entonces no tendría sentido, ¿no? Porque yo iría a dar una capacitación de lo cual no sé nada. Entonces la idea es que la persona que va a dictar tenga la competencia necesaria. ¿Sí? Y hay que hacer también el seguimiento a la eficacia de la capacitación. Yo te recomiendo bastante que tu capacitación sea bastante dinámica, sea muy poco teórica y más con ejemplos, más con prácticas y hazlos participar. Porque el trabajador, la verdad, se va a olvidar. El trabajador te prestará atención los primeros 5 minutos y después se lo va dejando. Entonces, es necesario que sea poco texto, más explicación, más imágenes, si puedes colocar videos, mucho mejor, pero no pongas videos de tipos como yo aquí hablando y mostrando textos en la pantalla, porque es lo mismo que nada. Pon videos, no sé, que tengan animaciones, que tengan ejemplos, que tengan casos prácticos, etcétera. Puedes colocar videos de alto impacto, como incluso videos de accidentes, también puede ser, despierta su interés de alguna manera. Ellos tienen que verlo para generar ese interés, si no, no le van a tomar en cuenta la capacitación. Ingeniero, ¿valen mis capacitaciones virtuales? No, no valen. Ingeniero, pero ¿por qué? Si ahora todo es virtual y no sé cuánto. Sí, pero Sunafil como que no te los valida mucho. Entonces, si tú vas a dictar una capacitación virtual, yo te recomiendo que la dictes virtual, las evalúes y te firmen una lista de asistencia en físico para que por ahí tenga validez. Sería lo aconsejable. No hay mucho reconocimiento de la capacitación virtual y en parte es cierto. Fíjate acá, somos cuántos, 10, 13 conectados y no estoy yo realmente seguro si todos me están escuchando o no. De repente habrá algunos que sí están aquí con la cámara, con la pantalla ahí viendo mi presentación. Habrá otros que simplemente dejaron la presentación y se fueron a hacer otras cosas, como que habrá otros que están trabajando en este momento y mientras intentan escucharme van avanzando como algún informe, reporte, etcétera. Y no los puedo culpar, o sea, yo también he pasado por eso. Yo a veces he llevado, por ejemplo, a inicios de este año un curso en seguridad basada en el comportamiento, una especialización, que ya me gustaría dictar en ITEC, pero todavía lo estoy aguantando porque quiero esperar a ver resultados en la implementación aquí en la empresa para poder dictarlo y dictártelo con ejemplos y todo. Eh, y había momentos en los que mi especialización se cruzaba con las clases que dictaba en ITEC. Y tenía que conectarme aquí y dejarlo ahí conectado mientras la docente explicaba y yo conectarme a dar mi clase. Y acababa y como seguían todavía en la clase, ya me conectaba de nuevo y ya me ponía el corriente. Porque a veces es así, a veces te tocó chocar con el trabajo. Y ya luego revisar los videos que subían, ver las tareas que habían dejado. Afortunadamente sí logré.
captar prácticamente todo lo que explicaron. Logré hacer algunas intervenciones, preguntas, sobre todo, para dejarlo bien en claro, pero tocó a veces de esa manera, ¿no? Por la misma naturaleza del trabajo, ya de otra. Como que habrá alguno que de repente también está en una reunión familiar, ¿no? Y ahora imagínate nosotros que nos hemos inscrito a un curso porque nos interesó, porque teníamos genuino interés en el certificado o en participar. Ahora imagínate a un trabajador que no es que no tenga interés, pero es que no, él no fue a participar por su voluntad, sino porque tú le dijiste, hey, hay capacitación en seguridad y participemos. Su interés es mucho menor. Por eso te digo, sean dinámicos, bastante explicativos, para que haya una mejor recepción y retenimiento del tema. Retención del tema, sobre todo. Retención, perdón, retención del tema. Una vez me preguntaron, ingeniero, mi capacitación puede ser que yo les ponga un video de 1 hora. Y yo dije, bueno, bueno, eso no creo que cuente como capacitación, pero podrías hacerlo si es que, no sé, digamos, tú explicas, haces la apertura, te tomas fotos explicando, pones el video, lo pausas de rato en rato, haces una retroalimentación, y bueno, por ahí le podrían dar la forma, pero no sería la aconsejable. Salvo, que puede ser, pero muy raro, salvo que el tema grabado sea específicamente orientado para tus trabajadores y para el tipo de actividad que hacen, bueno, pero lo dudo mucho. Por lo general lo que haces es buscar pues algo que se asemeje y eso es lo que presentas. No sería lo ideal. Lo ideal es que sea específico para ellos, específico para lo que realmente van a necesitar. Como te digo, yo por ejemplo, lo que yo te he dictado a ti en Hiper la clase anterior es muy parecido a lo que yo le dicto a mis trabajadores aquí. Pero yo obviamente a ellos no les doy exactamente lo que te doy a ti. Por ejemplo, a ellos tema de la normativa, a ellos no les interesa. Sí les puedo mencionar, a grandes rasgos, indicarles, ¿no? Recuerda que tienen que revisar que el hiper tenga duración de 1 año, avisen si es que falta para poder actualizarlo, pero así tengo que comentárselos, porque si lo dejo así, mira, la ley dice tal, 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 los voy a perder. Tengo que explicarles, sí, miren tal, mira este video, mira aquí para que hagan esto, cálculo con tal, traigo una pizarra, mira acá, te escribo en la pizarra cómo se hace, cómo se escribe. Y lo hice eso, por ejemplo, también el año pasado, les expliqué, les hice la charla. Todo, sí, sí, sí. A ver si me entendí. Dice mi cuadrito. Dije, imagínate tal, tal. ¿Cuánto probabilidad? ¿Cuánto seguridad? Y no te miento, cuando acabé, escuché por ahí a varios, porque después se hizo un sonido en toda la sala. Ah, que recién la habían entendido. Después de 2 horas capacitando sobre hiper, recién la habían entendido. Con práctica. No sé si lo dejaron por cochinear o no, pero ahí está. Va a haber una mejor recepción. ¿De acuerdo? Hablar de capacitaciones es igual un tema extenso, pero ya si quiere algunos alcances ahí vas teniendo al respecto para que puedas implementarlo bien. ¿Ok? Pero sí recuerda que van dentro de las horas. La otra figura son los entrenamientos. Esto es muy parecido a la capacitación porque la capacitación puede ser tanto teórica como práctica, pero el entrenamiento más que a un tema en seguridad, el entrenamiento va al reforzamiento de una actividad que ellos hagan. O sea, la capacitación básicamente te habla de prevenir riesgos y te habla de temas específicos en gestión de seguridad. En el entrenamiento yo hago que ellos refuercen conocimiento técnico para contribuir a la seguridad. Ejemplo, cuando yo hago una capacitación o un entrenamiento en trabajo en altura, lo que yo busco es que ellos practiquen el trabajo en altura que hacen en sus actividades rutinarias para que lo hagan de forma segura, porque mientras más practiquen, mejor lo van a hacer y más seguro lo van a hacer. Lo relaciono con seguridad, pero en realidad lo que hago es reforzar y mejorar sus competencias en el desempeño de sus actividades. Por eso es un entrenamiento, los entreno. Bien, mismos lineamientos que la capacitación. El entrenamiento sí asegúrate de que sea más práctico, mucho más práctico. Puede ser con uso de herramientas de poder, trabajos en altura, manejo a la defensiva de repente, como tú gustes, pero que sea mucho más práctico y siempre en situaciones controladas. Y también hazle su seguimiento a la eficacia. Cuando yo te hablo de seguimiento de la eficacia, es que nosotros miramos si efectivamente la capacitación cumple o no con las expectativas. Ejemplo, mido la reacción, encuesta de satisfacción de la capacitación, para que los trabajadores me indiquen si están o no satisfechos con los temas que se les dieron,
si efectivamente le sirve o no le sirve, si se entendió lo que dijo el capacitador o no, o en todo caso, hago una evaluación de conocimiento, y ahí mido el aprendizaje, cuánto sabe ahora del tema, se comprendió los temas específicos. Esto es muy básico. Puedo hacer algo más efectivo mediante el comportamiento. Me espero un mes después de mi entrenamiento de trabajo en altura. Ahora hago una inspección inopinada y los veo. ¿Están aplicando lo que les di en la capacitación? A ver, mira acá, están colocando su faja a la altura de los pies, ¿no? Factor de caída muy grande. El factor de caída tiene que ser menor a cero, tiene que estar arriba de su cabeza. Entonces no lo está aplicando. A ver, uy, ahí peor, ahí ni se puso bien el arnés. Ah, entonces no va a servir la capacitación, hay que volver a dar otro comportamiento. O resultados. ¿Sabes qué? Mi objetivo con esta capacitación es reducir el nivel de accidentabilidad, reducir el nivel de observaciones, etcétera. Entonces, ahora mido. He reducido los accidentes, he reducido las no conformidades, etcétera. Ese es el seguimiento a la capacitación que se busca. Y por último, el simulacro, que tal y como te había dicho, no es una capacitación, es una evaluación. No sé si de repente cuando estuviste postulando a la universidad fuiste a alguna academia preuniversitaria y tenías con regularidad simulacros. ¿Qué eran? El simulacro era básicamente un examen que dabas, como que practicabas cuando fueras a dar tu examen de admisión. Igual es aquí. En el simulacro, más que capacitar, tú estás entrenando, por así decirlo, para ver cómo vas a actuar cuando ocurra un evento de esta naturaleza, esta contingencia, este fenómeno natural. Y en el simulacro yo tengo que evaluar la aplicación de mi plan de contingencias. Hago un simulacro de sismo, muy bien. Obviamente para esto, primero, previamente ya difundido, señores, 31 de mayo, toca hacer toca hacer simulacro de sismo, tal hora. Recuerden que hice nuestro plan de contingencias, tienen que salir por acá, tal, les difundes, los capacitas, les informas. Recuerden tal cosa, vamos a tener acá un herido, van a atenderlo tal, brigadistas, ya saben, etcétera, revisen botiquín, etcétera, muy bien. Y se procede con la práctica el día que llega. El día que llega, hace sonar la alarma, sonó la alarma, y los observas, básicamente. Ya no tienes que indicarles por aquí salga, por aquí salga. Los observas, los evalúas. Sonó la alarma. Señores, sismo, a lo mucho. Les alertas que hay un sismo. Y los empiezas a ver. Están bajando rápido. Están bajando rápido, pero de forma ordenada. Bajan sin correr. Por ahí hubo uno que bajó por las escaleras saltando. Por ahí hubo uno que bajó con su celular así. Por ahí hubo uno que bajó sin celular y a medio camino dijo, uy, mi celular, y se regresó. Por ahí hubo uno que bajó abrazado de otro, tomaron a la broma, etcétera, y eso lo evaluamos para ver si lo tomaron en serio, para ver si salieron rápido, para ver si sabían, oye, ¿cuál es la salida? Ah, sí, por acá, no. No, esta no es, ah, ya, entonces por el otro lado, etcétera. Si sabían dónde está el botiquín de primeros auxilios, si sabían cómo atender a los heridos, si es que acaso hiciéramos que alguno actuara de herido. Entonces, todo eso se evalúa en el simulacro para saber si es o no efectivo tu plan de contingencia. Por eso el simulacro va con un informe de simulacro y una evaluación, para que sepamos qué tan efectivo es o no. Ahora, si bien el simulacro es una evaluación, de este evento puedes sacar 3 listas de asistencia diferentes. Una por asistencia al simulacro, que te firman todos. Otra por capacitación de tu plan de contingencias, que lo puedes hacer como retroalimentación después de ocurrir el simulacro, también firman todos. Y una tercera de entrenamiento de brigadas. Y ahí te firman solo brigadistas y tienes una evidencia de que han practicado tus brigadistas. No es lo ideal, pero si quieres ahorrar tiempos, porque sé que el tiempo te va a quedar corto, sacas 3 listas del mismo evento. No hay ningún problema. ¿Sí? ¿Queda claro entonces esa parte? ¿Sí? No veo más preguntas, espero que sí esté quedando claro. Y el último registro que vamos a ver es el registro de auditorías. Las auditorías, que en este caso nos vamos a referir a las auditorías Mintra, son realizadas por un auditor inscrito en el registro de auditores autorizados para la evaluación periódica del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Esta auditoría básicamente es para evaluar el nivel de conformidad que tiene respecto a la normativa y de esta manera establecer acciones correctivas y de mejora.
Y esto lo explico mucho en ISO 9001, pero la auditoría es básicamente la búsqueda de conformidades. Yo no hago auditorías para encontrarte qué cosa hiciste mal. Eso es un efecto colateral. Yo busco en la auditoría que cumplas. Si encuentro que todo cumpliste, genial. Lo más probable es que encuentre algunas cosas que no cumpliste bien y de ahí salen las no conformidades o las desviaciones. Pero el objetivo de la auditoría es encontrar conformidades. Ese es su principal objetivo. ¿De acuerdo? Es muy parecido en realidad, pero el principal objetivo es conformidades. Y es importante esto porque si tú como auditor vas a salir a buscar no conformidades, todo lo vas a ver mal. En cambio, si como auditor buscas conformidades, hay situaciones en las cuales se puede contar como un punto a favor de la empresa. Con situaciones para mejorar, obviamente, pero ya con cosas que se acreditan de que sí estás cumpliendo. Bien, principalmente para eso. Entonces, la auditoría se realiza cada 3 años. Para actividades que son de alto riesgo, ahí se hace por cada 2 años. Si es una empresa que tiene solo hasta 10 trabajadores y no hacen actividades de alto riesgo, solamente cuando la autoridad lo solicite. No olvides, entonces, cada auditoría se hace por cada 3 años, ¿de acuerdo? El auditor, eh, tienes que buscar en el Google, generalmente pones auditor Mintra, región tal, porque los hay por regiones, y te van a salir los auditores registrados en tu región. Ubicas, algunos te dejan su correo, algunos dejan su número, algunos no, tendrás que buscarlo por otros medios, como en LinkedIn, o algunas empresas ya tienen su auditor Mintra ahí también y hacen sus auditorías normal. Y ya tú determinas el que te haga la mejor propuesta, ¿no? Considera que tiene que ser de tu especialidad, considera el tamaño de la empresa, los días que va a haber la auditoría, etcétera. Y que haya la disponibilidad de la participación de los trabajadores y sus representantes, obviamente. Entonces, tienes dos prospectos de auditores, por ejemplo. Lo publicas en tu periódico mural o lo vas a conocer por WhatsApp y los trabajadores tienen el derecho dentro de 5 días a decirte, este no quiero por tal motivo. Y tachamos a un auditor. Se puede, tienen la facultad para eso. Si no te dicen nada, bacán, generalmente no lo hacen. Si te dicen algo, ni modo, tendrás que elegir entre los que quedaron. Bien, entonces eso es lo que tenemos que cumplir también. Después tú puedes elegir al que más creas conveniente, por precio, por, no sé, por experiencia, por perfil, como tú gustes. Ya tú eliges el que mejor convenga. Lo ideal sería que sea alguien ajeno a la empresa, en el caso de la auditoría Mintra, ¿no? Porque pues, va a ser una visión más imparcial. ¿Bien? Entonces el auditor te hace su propuesta, te cotiza, dice, mira, te voy a cobrar tanto, tales días, verifica todos los documentos en seguridad que tenga conforme a lo que le pide la ley, él ya tiene ya mapeado qué es lo que te va a preguntar, verifica actividades, verifica instalaciones, etcétera. Y con todos los resultados que tenga, te elabora un informe y con ese informe tú llenas tu registro de auditorías, que es el de acá. Aquí colocas el nombre de los auditores con su número de registro y ellos te tienen que pasar cuál es su número de registro, está en una resolución, como si fuera su código ZIP casi, las fechas de auditoría, los procesos que se auditaron y el responsable de dichos procesos. Puedes tener más de un auditor, a veces es un equipo completo de auditores. La cantidad de no conformidades, las no conformidades, la describes y la causa de esa no conformidad y las medidas correctivas que se van a tomar con su respectiva fecha de ejecución. Y ese es tu registro de auditorías. Claro, como anexo tendrás tu informe de auditorías, pero se sintetiza acá en este registro. Bien, aquí te dejo como resumen un cuadrito con todos los registros que debemos considerar según el tipo de empresa, para que luego lo puedas revisar con mucho más detenimiento, si te interesa también. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar la sesión del día de hoy, esperando que hayas podido entenderlo, esperando que te haya servido la información compartida. Si alguien tuviera alguna duda, pregunta, por favor, estaría encantado yo de poder absolverlas, así como Manuel me ha hecho varias. De repente tienes alguna más, por favor. ¿Alguna duda, pregunta? Recuerden que el día viernes es nuestra última clase en la cual hablaré de investigación de accidentes. Vamos a sintetizar todo un curso en una sola sesión de 1 hora y media. Vamos a hacerlo lo más rápido que se pueda y espero que puedas participar.
Sí, hasta aquí entonces, ¿no hay ninguna duda, pregunta? Ok, si no hubiera preguntas, entonces, muchas gracias por tu participación. Espero que te haya servido la